Hay formas de castigos corporales y abuso físico que existen desde que el hombre ha vivido en sociedad. Y créeme, hijo querido, la lista es muy larga, pues nuestra especie ha desarrollado una curiosa creatividad para encontrar diversas maneras de infligir dolor a sus pares con diversas motivaciones. Sin embargo, hoy solo quiero hablar de los muchos tipos de maltrato y hasta asesinatos llevados a cabo intencionalmente, a veces incluso de forma masiva y sistemática por razones religiosas. Y digo solo así con comillas aéreas porque la lista es de todas maneras muy larga. Es más, te sorprenderá la cantidad de formas de tortura que se practican en nombre de la fe al sol de hoy, que además gozan de aceptación entre una parte importante de creyentes de las principales religiones del mundo. Algunas son legales, otras han comenzado a prohibirse, pero da igual, que si lo dijo Diosito hay que obedecer. Da lo mismo si saca pupa o te mata. Palabra de Dios. Te lo pedimos, Señor. Un momento, ¿de dónde vino eso? Este es un tema que llevo tiempo queriendo abordar y que finalmente me decido hacerlo, ya que he reunido muchos ejemplos. Aunque tengo que confesar que mientras más leo al respecto, más prácticas barbáricas cometidas en nombre de un credo descubro. Por eso estoy muy consciente de que hay muchas más que ni siquiera voy a mencionar en este video. Así que te invito a que, si se te ocurre alguna otra, lo dejes por escrito en la caja de comentarios. También aclaro que no voy a hablar ni de conflictos armados ni de actos terroristas motivados por la fe, ni tampoco de eventos históricos, sino solo de usanzas que siguen vigentes. Así que nada de cruzadas ni aparatos de tortura de la Inquisición con nombres tan rocambolescos como desgarrador de senos, el potro, la sierra, la pera, la doncella de hierro, que sí, que da mucha curiosidad y morbo, pero focus. Tampoco voy a mencionar los abusos cometidos por parte de religiosos, como los casos de pederastia encubiertos de la Iglesia Católica, porque son delitos que no fueron cometidos realmente en nombre de la religión. No importa cuánto religioso degenerado haya confundido un orgasmo con el éxtasis espiritual. Sí hablaré, en cambio, de amputaciones, castigos corporales, omisión de asistencia médica y dejaré para el final unas prácticas tan barbáricas y retrógradas que puede que ni siquiera estuvieras al tanto de que todavía se realizan. Ok, ya estamos listos. Empecemos con las mutilaciones genitales. Sí, lo sé, no elegí la más fácil de tragar para el comienzo, pero es que no hay otra manera de abordar esto. Así que hablemos primero de la mutilación genital femenina por ser particularmente escandalosa. La ONU estima que hay más de 200 millones de mujeres y niñas vivas repartidas principalmente entre 30 países de los 5 continentes que han sido víctimas de esta práctica cruel y peligrosa. ¿Y por qué alguien haría algo tan horrible que puede ser hasta causa de muerte? Los motivos son todos inventados, pues no existe ninguna ventaja real en esta forma de tortura y algunos de ellos son religiosos. Lo curioso es que ningún texto sagrado la menciona, aunque algunos líderes religiosos la avalan. Se practica dentro del Islam, el cristianismo y el judaísmo y se considera una violación de los derechos humanos. La circuncisión, en cambio, no es condenada de la misma manera. Primero, porque sí tiene ventajas reales, como reducir el riesgo de infectarse de VIH, y segundo, porque sus complicaciones son más raras. De hecho, de acuerdo con la Academia Estadounidense de Pediatría, los beneficios para la salud de la circuncisión masculina en el recién nacido superan los riesgos. Sin embargo, hay muchos testimonios de hombres a los que no les hizo ninguna gracia y que sí han sufrido complicaciones. Al 30% de los hombres en todo el mundo le quitaron su prepucio, a gran parte de ellos sin preguntarles si les parecía bien, por motivos higiénicos o culturales y, por supuesto, religiosos. Esto lo hacen los judíos, como es sabido, pero también los musulmanes y algunos cristianos. Mira tú. Ambos tipos de mutilaciones genitales existen desde antes del surgimiento del Islam y el cristianismo, como testimonia esta simpática ilustración egipcia. Para los judíos, y esto aparece en el Antiguo Testamento, la circuncisión es la manera de marcarse para atestiguar el pacto de Dios con Abraham, en el que fueron designados como el pueblo elegido. Abraham pudo pedir cambiar la circuncisión por hacerse un tatuaje o ponerse un sellito con carita feliz en la mano, como hacen en el kinder, pero como que no era muy buen negociador. ¿Qué tal si todos se cortan el prepucio? Bueno, ok, no veo por qué no. Los musulmanes lo hacen porque Abraham lo hizo, mientras que la mayor parte de los cristianos terminaron reemplazando el ritual con el del bautizo. Así fue la negociación de San Pablo, una que resultó mucho mejor, claro está. Ajá, entonces el prepucio.
Bueno, Dios, mira, lo que pasa es que no logro convencer a la gente de que para unirse a nosotros se tiene que cortar aquello. ¿Qué tal si lo cambiamos por otra cosa? Ah, buena idea. Un piercing. ¿En la nariz? No, allí abajo también. Pero ¿cuál es tu obsesión con el pene? ¿Y si probamos con un poco de agua? No, no me convence. Ojo, estamos hablando de agua bendita. Entonces sí, lo que hay que hacer para que este tipo deje los penes de la gente en paz. Pasemos a los castigos corporales, apartado que una parte del Islam se ha esmerado bastante por desarrollar con flagelaciones, amputaciones, dejar a la gente ciega. Aunque, como veremos en breve, el cristianismo también aporta lo suyo. La muerte por lapidación es la forma más cruel de aplicar la pena de muerte y todavía está vigente en algunos países fundamentalistas islámicos. Es una práctica muy antigua y aparece mencionada en la Torá y el Antiguo Testamento, aunque, irónicamente, no en el Corán, pero fue incorporada a la jurisprudencia musulmana posterior. Este es el castigo que pena el adulterio, en especial cometido por mujeres, según Amnistía Internacional, aunque también la homosexualidad, ambos considerados delitos. A pesar de lo horrible que es, esta cuenta con una aceptación que oscila entre el 50 y el 80%, dependiendo del país en cuestión. En Occidente, como es ilegal, algunos optan por sustituirla por los crímenes de honor, que pueden ser ataques con ácido y otros actos violentos o asesinatos planeados por varios miembros de una familia, principalmente a una mujer, que ha traído deshonor a la familia. Entiéndase por deshonor haber sido víctima de una violación, haberse separado de un marido violento, haber adoptado costumbres de otras culturas o haber cruzado brechas sociales. Según la BBC, los grupos de defensa de las mujeres sospechan que más de 20.000 mujeres mueren en el mundo cada año por esta causa. ¿Y qué hay de los cristianos? Bueno, aquí la cosa se pone rara, pues si algunos musulmanes obligan a otros a recibir latigazos, algunos cristianos optan por dárselos a sí mismos por decisión personal. Otra mortificación corporal, que es como llaman a esto, es el uso del cilicio, unas cadenas de metal con puntas que se lleva en un muslo. Y nuevamente, ¿por qué alguien querría hacer algo así? Porque alejan al cristiano del lujo y la comodidad y lo unen con Jesús, compartiendo de alguna manera el sufrimiento que él voluntariamente aceptó para redimirnos del pecado. ¿No era más fácil rechazar los lujos y ya está? Su uso es común entre las carmelitas o el Opus Dei, quienes desde su página web explican: la molestia que causan estos instrumentos es poca cosa. Se puede comparar, por ejemplo, a lo que comporta el ayuno. No producen sangre, ni heridas, ni nada que dañe a la salud personal o que resulte traumático. Si provocaran daño, la iglesia no los permitiría. ¡Ah, claro! Supongo que la misma máxima la habrán aplicado encubriendo a los curas pederastas. Si de verdad hiciera daño, lo prohibiríamos. O el genocidio de niños indígenas en Canadá, del que fue corresponsable junto al gobierno de ese país. O, espera, que la lista es larga, mejor te dejo este video sobre los crímenes de la iglesia. El objetivo de esta entrada en la página del Opus que estoy comentando, por cierto, además de blanquear estas prácticas, es demostrar cómo la película El Código Da Vinci no representa de forma fidedigna las mortificaciones corporales. Sobre la escena de la flagelación de un monje encadenado, por ejemplo, ponen: o los antiguos miembros del Opus Dei ven la película, no pueden evitar la risa al asistir a los ritos del monje. ¡Es de locos! No sabía yo que la página del Opus Dei era tan divertida. En España, por ejemplo, tuve oportunidad de ver procesiones de penitentes descalzos, aunque esto no es nada comparado con los que marchan con grilletes en los tobillos, los que se colocan una tabla de madera en los brazos junto con 2 espadas cruzadas en la espalda y una corona de espinas, o los que cargan cruces de hasta 70 kilos. ¿Sí? En España, algunos se toman lo de compartir el dolor de Cristo demasiado literal. Y por si fuera poco, algunos cristianos están a favor de la disciplina física a los niños porque esto aparece en la Biblia. Y sé que después de todo lo que acabo de decir parece lo menos grave, pero créeme, la violencia en unas cuantas familias de estos colectivos ha escalado hasta provocar la muerte de menores de edad. En el mejor de los casos, es un tipo de violencia que deja graves secuelas psicológicas. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 22:15. Y como este gran consejo, hay muchos más, si es que la Biblia da para todo. Te sorprenderá la cantidad de países en los que el castigo físico a niños, tanto dentro del ámbito familiar como del escolar,
es legal. Si quieres saber más sobre este tema, hicimos un video titulado ¿Por qué no hay que pegarles a los niños?, disponible en nuestra página de documentales preguntasincómodas.tv y para nuestros mecenas en Patreon y miembros del canal. Enlaces en la descripción. Algunos cristianos, además, se oponen a diversos tratamientos médicos. Quizás el ejemplo más sonado es la prohibición de recibir transfusiones de sangre entre los testigos de Jehová, basándose en varias partes de la Biblia en las que se menciona que no hay que comer sangre. A ver, que entre comer morcilla y una transfusión hay una gran diferencia, pero aparentemente ellos escuchan potato, potato. Los miembros de la ciencia cristiana y varias pequeñas sectas pentecostales como los Seguidores de Cristo también se oponen a recibir algunas formas de asistencia médica. E incluso hubo un caso sonado en 2016 de una chica, hija de mormones fundamentalistas en Estados Unidos, la cual terminó discapacitada porque sus padres rechazaron la medicina y en su lugar se dedicaron a rezar para curarla. A esta lista, por cierto, hay que agregar a los de la cienciología, que no son cristianos y por eso los pongo al final. Para explicar lo grave que estas posturas pueden llegar a ser, citaré un estudio en el que se revisaron las muertes de 172 niños estadounidenses después de que se les negara la atención médica por motivos religiosos entre 1975 y 1995. Este encontró que el 80% de los niños habrían tenido al menos un 90% de probabilidad de supervivencia con atención médica oportuna. Pasemos a los exorcismos, una práctica ancestral que existe no solo entre católicos, sino también en otros cultos cristianos. Algunos sostienen que Jesús era exorcista, otros que no, en fin. E incluso bajo rituales análogos de expulsión de espíritus malignos en otras religiones. La cultura popular y gracias a la película El Exorcista, a la que se sucedieron muchas otras con ese tema central, son los exorcismos católicos los que prevalecen en nuestra imaginación. A raíz de esa película y del creciente interés por el ocultismo, en la segunda mitad del siglo XX se puso de moda este tema, que hasta ese entonces era muy poco popular. De hecho, tras el estreno del Exorcista en el 71, los curas empezaron a recibir peticiones de personas que querían exorcismos y desde entonces se ha mantenido el interés por este ritual. Lo irónico es que este boom se dio justamente cuando la iglesia intentaba modernizarse. En 1990 se formó la Asociación Internacional de Exorcistas para presionar al Vaticano para que se tomara el exorcismo más en serio. Y actualmente el Papa Francisco los apoya, según algunos, como una decisión política más que religiosa para mantener a la facción más conservadora de la iglesia tranquila. Y más irónico aún, que según una reciente encuesta de Gallup de 2016, cada vez menos gente cree en el demonio. Por lo menos en Estados Unidos. ¿Y esto por qué pasa? Según una entrevista a exorcistas publicada en The Atlantic, esto se debe a que ahora el ocultismo está de moda en parte por culpa de la saga de Harry Potter. Mientras que Caleb Park, escritor de Fox News, asegura que la culpa la tiene el templo satánico, la corriente atea del satanismo que realmente no cree en el demonio. Pero más allá de lo graciosa que puede ser la inconsistencia de estos razonamientos y de cómo muchos perciben como algo cool las supuestas posesiones demoníacas gracias a las películas de terror que ven, los exorcismos son un asunto muy triste. Como saben, y a pesar de que bromeamos con ello, en Preguntas Incómodas no creemos que el diablo exista. Y desde un punto de vista escéptico, un exorcismo es, cuanto menos, una pérdida de tiempo. Según la Asociación Americana de Psiquiatría, el desorden de identidad disociativa puede ser confundido con supuestas posesiones. Lo cierto es que para expulsar al supuesto demonio de algunas personas se cometen los atropellos más atroces en todo el mundo, también en menores de edad. Y casos de tortura y asesinatos siguen ocurriendo todavía hoy en día. Y otra creencia arcaica que es increíble que persista en nuestros tiempos son la tortura y asesinato de niñas y mujeres acusadas de ser brujas. Este tipo de violencia trasciende las fronteras. En Tanzania, en las últimas 2 décadas, se estima que la cantidad de mujeres estranguladas, asesinadas a cuchilladas y quemadas vivas por brujería asciende a miles. En Papúa Nueva Guinea hubo un caso el año pasado en el que torturaron con barras de hierro caliente a 9 mujeres acusadas de brujería y 4 de ellas murieron. En 2012, cuando Scotland Yard ya registraba decenas de casos de abuso infantil por brujería o posesión, el gobierno aseguró que estos delitos ocurren en todo el mundo, a menudo en subsidiarias
subsectas de las principales religiones como el cristianismo. Y por último, quiero hablar del sati, el suicidio voluntario de una viuda tras la muerte de su marido. Ocurre principalmente cuando la viuda entra en la pira funeraria del esposo para morir quemada. Si se niega a hacerlo, es execrada de la sociedad, se le reduce la comida y cae en el olvido. Así que eso de que el sati es una forma de suicidio voluntario, como que es un poco impreciso. Más bien se trata de mujeres que fueron coaccionadas. Esta costumbre tiene mucho valor hoy en día dentro de ciertas castas hindúes, pues se considera que practicar este ritual es un acto heroico, que por un lado contribuye al bienestar del alma del difunto y por otro es garantía de que la mujer morirá habiendo tenido una vida casta. Es decir, ahora que el marido ya no está, nadie podría garantizar este aspecto. El sati en la India es ilegal desde hace mucho, pero la creencia religiosa que la motiva persiste. Sati, quien fue la primera consorte de Shiva, es la diosa de la longevidad y la felicidad marital. Cuenta el mito que su padre humilló a Shiva y al no poder soportarlo, Sati se autoinmoló. Y si ella, que era una esposa virtuosa, hizo esto, pues habría que imitarla, ¿no? Las autoridades, en conjunto con el trabajo de ONGs, intentan que las comunidades dejen de organizar estas barbaridades y actualmente hay una localidad que le da asilo a las viudas tras haber sido desterradas. Según la ONU, alberga a 20.000 mujeres. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado este video, te recomiendo este otro en el que profundizamos en el tema de los exorcismos. Chao.